Ya. Muy bien, pues vamos a continuar. Vamos a volver a leer la porción que leímos el viernes para terminar esta porción de la palabra. Entonces mi esposita va a compartir. Hola, hermanitos, buenas noches, bienvenidos. Vamos a comenzar y va a comenzar hoy mi hermanita Irma, capítulo 5. Bueno, recordemos que estamos en el libro segunda de Corintios, y estamos en el capítulo 5. Empieza mi hermanita Irma, versículos 11 y 12, Mami 13 y 14, hermanita Lidia 15 y 16, Amor 17 y 18, yo me quedo 19 y 20, hermanita Irma 21, y continúa en el capítulo 6, versículo 1, y Mami en solamente el versículo 2 del capítulo 6. Hermanita Irma, si está lista, podemos comenzar, por favor. Sí, hermanita, buenas noches a todas y a todos. Estamos en el libro de Corintios, capítulo 5, versículo 11, dice, el ministerio de la reconciliación. Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. 12. No buscamos recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros, para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Amén. Si estamos locos, es por Dios, y si estamos cuerdos, es por ustedes. 14. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente, todos murieron. 15. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para Él que murió por ellos y fue resucitado. 16. Así que ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos, aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Amén. 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. 18. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. 20. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. 21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 1. Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. Amén. 2. Porque Él dice, en el momento propicio te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de la salvación. Muchas gracias por su participación. Y bueno, iniciamos la segunda parte de este capítulo 5 y nos quedamos en el versículo 17. Si no mal recuerdo, iniciamos el 18. Solamente, y que el título de esta porción es el Ministerio de la Reconciliación, y que hablábamos el viernes acerca de qué es reconciliación, ¿verdad? Es cambiar
es decir, restauración al favor divino. Jesús nos ha reconciliado con el Padre. Antes no podíamos tener este acceso al Padre. Nuestro pecado, había una separación en cuanto a la relación con nuestro Padre, por el pecado. Jesús, al llevar todos los pecados en la cruz del Calvario, ahora nos reconcilia y permite esta entrada confiadamente, como dice Hebreos, al trono de la gracia. ¿Quién es el que emana la gracia, el que nos da? Es nuestro Padre, ¿verdad? De Él proviene la gracia. Entonces, este ministerio de la reconciliación que el Señor Jesús nos dio, ¿verdad? A todos los que hemos aceptado, está dispuesto, está abierto para todo el mundo, pero solamente los que hemos aceptado. Ahora el Señor lo traslada a nosotros, ¿verdad? Nosotros también tenemos este ministerio de la reconciliación al enseñar a Jesús como el Señor, como el que gracias a Él podemos ahora entrar confiadamente al Padre mediante la predicación del Evangelio. Pero hemos hablado que todo se trata de Jesús. Y hablábamos el viernes acerca de este versículo 17, que es muy hablado dentro del ámbito cristiano. Las cosas, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. En la Reina Valera, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Que probablemente en algún tiempo se pudiese pensar o se enseñaba que era un acto como de magia, como de chasquido de dedos, y que ahora ya éramos o debíamos ser completamente distintos, y que al estudiar un poco esta porción o estas palabras de lo viejo ha pasado, está hablando de cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, o sea, la conversión, las cosas viejas pasaron, y que también tiene un poco de trasfondo en el bautismo, ¿verdad? Que somos muertos juntamente con Jesús y que el hombre viejo quedó atrás, y cuando dice cosas nuevas ha venido, se refiere a un acto del pasado completado con resultados permanentes, se refiere al discipulado. Estas cosas nuevas han venido, se refiere a lo nuevo, ¿verdad? Nuevas cosas, nuevos pactos, nuevo corazón, nuevo nombre, nuevo canto, nuevos cielos y nueva tierra. Jesús vino a establecer todo lo nuevo, y que lo vemos en el discipulado. A través del discipulado vamos siendo transformados progresivamente en este camino de santificación. Hemos dejado atrás lo viejo, y que estas prácticas ya no nos dominan, pero tenemos que seguir a través del discipulado siendo transformados para llegar a la estatura del varón perfecto, a la madurez del Hijo de Dios. Y entonces en el 18 dice, todo esto, las cosas viejas, las cosas nuevas, el ministerio de la reconciliación, ya no vemos como el mundo, ahora vemos a través de los ojos de Dios o los ojos de Jesús. Dice, todo esto proviene de Dios. Fue el amor de Dios que envió a su Hijo al mundo. Esto lo encontramos en Juan 3:16. La salvación proviene totalmente de Dios. Debemos responder y continuar respondiendo a través de arrepentimiento constante, de nuestra fe y nuestra perseverancia. Y vimos, ¿verdad? Reconcilio, la palabra reconciliado, reconciliación, que es uno de los temas principales de esta porción de la palabra, ya que se repite constantemente. Esta es una verdad principal en la palabra de Dios. La palabra básicamente significa un intercambio o cambio, y por lo tanto juntar nuevamente lo que estaba separado.
Y yo le decía que esta es parte principal de la esencia del Evangelio. Es juntar nuevamente lo que estaba separado. Estábamos separados de Dios, ya que el pecado nos causa esta separación. Sin embargo, Jesús vino a reconciliarnos, a volvernos a juntar. La humanidad rebelde ha sido retornada a la comunión con Dios por medio de Cristo. Y que veíamos esto ese era el plan perfecto de Dios, que hubiese una comunión con la humanidad, una relación fraterna, una relación constante, y el pecado vino a separarnos. Romanos 5, del 10 al 11 dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Somos reconciliados a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y que este pasaje, ¿verdad?, es definitivo sobre este término de reconciliación. Los pecadores ahora son amigos, familia con Dios, ¿verdad?, con el Santo. La restauración de la comunión que se había dañado en la caída se ha completado en Cristo. Y cuando dice que nos dio el ministerio de la reconciliación, ahora nosotros tenemos esta tarea a través de compartir el Evangelio, de mostrar a Jesús, las enseñanzas de Jesús, y que el Espíritu Santo convenza de pecado a las personas. Entonces estamos también nosotros llevando este mensaje de reconciliación. El servicio, ¿verdad?, que es como el que Jesús nos enseñó, también debe ser parte de la meta. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en el que puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Este es parte de la voluntad de Dios. Esta es parte de la meta a donde debemos llevar, que nuestro servicio sea como el servicio que Jesús vino a proporcionarnos. Dio su vida por nosotros, y de esta manera tenemos nosotros que, si es necesario, poner la vida por nuestros hermanos. Sin embargo, debemos de servirles, debemos ayudarnos, debemos enseñarnos, debemos estar unos ahí con otros. Y bueno, en el 19, cuando dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Este es el asunto principal de la vida cristiana, la reconciliación con nuestro Padre. Colosenses 1, del 15 al 16 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿verdad? Nos está hablando que Jesús es verdaderamente la totalidad de Dios. Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Filipenses 2, por eso dice que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Filipenses 2, del 6 al 11, dice, el cual, siendo en forma de Dios, Jesús, está hablando de Jesús, no estimó al ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús vino como hombre a la tierra, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre,
para que el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hebreos 1, 2, 3 dice, en estos postreros días nos han hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Todos estos versículos, a través de la palabra, nos enseñan quién es Jesús, nos revelan quién es Jesús, y no hay ninguna duda, y no deberíamos tener ninguna duda, y cuando alguien tuviese duda de quién es Jesús, estos versículos nos ayudan a mostrarle qué dice la palabra de Dios a través de quién es Jesús. Jesús, la imagen de Dios, Hijo de Dios, Jesús también parte de la Trinidad, pero que se despojó de esa divinidad para venir a la tierra como hombre y así sujetarse, ser obediente a su Padre. Un tantito. Ok. Y bueno, que vemos que Jesús verdaderamente es el único camino a la reconciliación y al perdón. No hay otra manera. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un único camino, Jesús. Hay una única manera de llegar al Padre, de ser reconciliados con el Padre, y es a través de Jesús. No hay otra forma. La palabra de Dios nos enseña que no hay otra forma, solamente a través de Jesús. Cuando dice que en este mismo versículo 19, que estaba reconciliando al mundo, es muy interesante porque algunos pueden decir que la predestinación no es para todos, sino para unos cuantos. El llamado solamente es para unos cuantos. Y no es así. Jesús vino por todo el mundo. Dios ama al mundo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo, todas las personas, el mundo hablando como todas las personas, pueden ser salvos. Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús, la salvación, la reconciliación está abierta para todo el mundo, para todos. Se trata de un acto, una decisión de nuestra voluntad, querer aceptarle o no. Muchos no la aceptarán, pero la salvación está abierta para todos. Dice en el versículo, no tomándole en cuenta sus pecados. Romanos 4:6-8 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y eso es lo que hizo Jesús. A los que le hemos aceptado, Él llevó todas nuestras cargas, todos nuestros pecados. Por eso cuando vayamos delante de la presencia de Dios en el tribunal de Cristo,
nuestros pecados no van a ser tomados en cuenta porque Jesús los ha pagado. Él es nuestro abogado. Cuando Satanás nos diga, es que Él hizo esto, y Jesús es nuestro abogado, pero yo di mi vida por Él, pero yo pagué por Él. Por eso nuestros pecados no vamos a ser juzgados por nuestros pecados. Ahora, esto hay que tener cuidado porque esto se puede interpretar o malinterpretar como yo puedo hacer lo que quiera. Soy salvo, no van a ser tomados en cuenta mis pecados, puedo robar, puedo matar, puedo adulterar, porque al final Jesús pagó por mis pecados. Y debemos de tener cuidado porque los verdaderos hijos de Dios, los que estamos en este camino de madurez, ahora hemos entendido que este abogado que tenemos no es para menospreciarlo, sino para valorarlo, para que ahora en este camino progresivo de santificación cada vez vayamos dejando estas cosas que no le agradan al Señor. Entonces, esto es lo que debemos de tener cuidado, pero que el Señor ha pagado por todos nuestros pecados es una verdad que le encontramos en toda la palabra. Ante la vista de la rebelión humana conocida, hay perdón en Cristo. La sangre de Cristo limpia todo pecado. El pecado ya no es una barrera entre Dios y la humanidad, sino que ahora la barrera que existe es la incredulidad, rechazar la fe en Cristo y la no disposición o rebeldía a responder al llamado de Dios. Porque el pecado ya no es una barrera, ya que Jesús lo llevó, pero sigue siendo la integridad del ser humano, la rebeldía de decir, no, yo déjame como estoy, yo eso que tú me dices, no lo quiero, no es para mí, etcétera, ¿verdad? Y cuando dice que no tomó en cuenta, esta palabra de no tomar en cuenta es que hacer inventario, es decir, estimar. Es un término de contabilidad que significa depositado en la cuenta de uno, no contado o perdonado. O sea, no contó, no tomó en cuenta, perdonó nuestros pecados. Y ese sentido se ve claramente en Romanos 4, del 3 al 6, cuando dice, pues, ¿quién dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora, bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino cree en el que justifica al impío, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la medición de las obras. La esencia de la fe es responderle a Dios que se revela a sí mismo sin confiar en el mérito o esfuerzo personal. Somos salvos no por lo que hagamos, no por nuestras obras. Somos salvos porque el Señor ha derramado esta gracia sobre nosotros. El Señor a través de el sacrificio de Jesús nos hizo salvos. Esto es un don, esto es dado de alguna manera gratuito, sin que nos haya costado nada a nosotros. Costó algo muy importante, que fue la vida de Jesús, pero no es por lo que hayamos hecho nosotros. Esto no quiere decir que una vez que somos salvos y tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, que nuestro estilo de vida no sea importante. La meta de la vida cristiana no es solamente ir al cielo al morir, sino el ser como Cristo ahora, este camino progresivo de santificación. No somos salvos, justificados o en buena relación con Dios por las buenas obras, pero somos redimidos para hacer buenas obras. Efesios 2, del 8 al 10 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes,
sino que es el regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte, porque somos la hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Todo lo que le agrade al Señor son estas buenas obras. Una vida cambiada y que sigue siendo transformada es la evidencia de que uno en verdad es salvo. Cuando dice, nos ha recomendado la palabra de reconciliación, en el versículo que estamos, en el versículo 19, encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación, la palabra está hablando que un mundo perdido no está a las puertas de un Dios poderoso, sin amor, sino sobre las puertas de una iglesia apática, sin preocupación. Nosotros tenemos el mensaje, tenemos las llaves del reino, tenemos la presencia del Espíritu Santo y tenemos la orden de marchar hacia adelante de parte de Jesús. O sea que debemos compartir el evangelio, este evangelio de la reconciliación. Y cuando vamos en el 20, cuando dice que somos embajadores de Cristo, esto es muy importante porque, por ejemplo, México tiene su presidente y México tiene una representación en España. Quien representa al presidente de México es el embajador. Todo lo que el embajador hace en España está siendo, representa al presidente de México. Así es con nosotros. Nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros en esta tierra, en este plano terrenal, que hemos dicho que somos gente de reino, vivimos en el reino. Somos embajadores de Cristo. Entonces, debemos, ¿verdad?, actuar con esta distinción, no para creernos, sino al contrario, para vivir con mayor humildad, pero demostrando día a día que somos personas de reino, que somos embajadores de nuestro Padre, ¿verdad? Somos la sal y la luz, dice la palabra, ¿verdad? ¿Y qué clase de embajadores somos o debemos ser? Y nuevamente, ¿verdad? Cuando dice reconcíliense con Dios, ese es un mandato que el Señor nos da, ¿verdad? Que tenemos, dice, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Y que probablemente este contexto está hablando de esta iglesia de Corintio que seguía estando dividida o con falta de amor, ¿verdad? Y que, y que Pablo les está diciendo, reconcíliense, ¿verdad? Con Dios, lléguense a Dios, dejen a un lado estas disensiones, estas divisiones, estos pleitos, y nuevamente tomen el camino que el Señor ha trazado, hagan la voluntad de Dios. Y es interesante también porque dice, somos embajadores y después dice, como si Dios los exhortara. O sea que es lo que les comentaba. El embajador de México en España, cuando el embajador va a ver al primer ministro de España, está hablando en nombre del presidente y está hablando lo que el presidente le ha dicho que hable. Así nosotros hablamos en nombre de Dios. Es como cuando nosotros damos una palabra, una enseñanza, exhortamos, compartimos, es como si el mismo Dios les estuviera hablando eso a las personas, porque somos sus embajadores, somos sus ministros, somos sus siervos. Entonces, esto es muy importante y que no nos debe de dar temor, porque hemos visto en esta carta que el Señor nos capacita y que ahora somos siervos capacitados para la tarea que el Señor nos ha dado. Y al final, en el capítulo 6, que el versículo 1 y 2 es parte
de este mismo tema que está hablando Pablo, cuando dice nosotros colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. Y que esto que de colaboradores de Dios, Pablo usa este término para describir a sus colaboradores en el Evangelio, pero que ahora todos somos colaboradores de Dios. En ese momento, Pablo estaba refiriéndose a Timoteo, a Tito, a Silas, a Lucas, a él mismo, pero que ahora trasladándonos a nuestro contexto es nosotros somos estos colaboradores. Cuando dice les rogamos, en otra porción, en otra versión dice te motivamos, te consolamos. La palabra consolación significa llamar a nuestro lado. Es ser usado frecuentemente en el sentido judicial de un abogado quien nos presta ayuda legal, consuelo y dirección. Llamar cerca, es decir, invitar, es usado en el sentido de motivación y de consuelo. Por eso les dice, les rogamos, les motivamos, los consolamos, que no reciban su gracia en vano. Y que la palabra en vano se refiere al propósito de la salvación que es producida para el reino. No solamente es salvación personal. Pablo con frecuencia usa este término en el servicio esperado del reino. Y que en Efesios Pablo lo utiliza como andar. Entonces, que no solamente, ¿verdad? La salvación es personal, sino también contribuimos, ¿verdad? A esta edificación en toda la iglesia. Y que hemos visto que el Señor nos ha llamado a vivir en paz, a convivir, a amar, a no hablar de mal de los demás, a tener paciencia, a irnos exhortando, a irnos edificando, y que este es el estilo de vida del reino en comunidad. Recordemos que somos personas del reino porque vivimos ya en el reino. El reino se ha establecido en nuestros corazones y va a terminar de ser establecido cuando Jesús venga en su segunda venida. Pero hoy debemos de considerarnos personas del reino. Vivimos en el reino, somos embajadores de Dios en esta tierra, en este mundo. Y cuando dice en el versículo 2, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé, Pablo está haciendo referencia a Isaías 49 del 8 al 10, y que dice, así dice el Señor, en el momento propicio te responderé y en el día de salvación te ayudaré. Ahora te guardaré y haré de ti un pacto para el pueblo, para que restaures el país y reparta las propiedades asoladas, para que digas a los cautivos salgan y a los que viven en tinieblas están en libertad. Junto a los caminos pastarán y en todas las cumbres áridas hallarán pastos. Y que eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Nos ha respondido, nos ha salvado, nos está restaurando, nos ha restaurado, nos ha dado libertad, nos ha dado la luz para que ya no vivamos en tinieblas, y que ahora Él es nuestro proveedor, Él es el que está con nosotros, ¿verdad? Esto se ha cumplido en nuestras vidas. El Señor lo que cumple o lo que promete, Él lo cumple. Y cuando dice en el momento propicio de Dios, les digo, hoy es el día de salvación. También está mencionando Isaías 49:8, y que hemos estado aprendiendo en todo este tiempo que debemos vivir todos nuestros días como si fuera este último día. Hemos sido salvos por gracia a través
de Jesús, del sacrificio de Jesús en la cruz, pero que esta salvación es en 3 tiempos, antes, durante y después. Antes, cuando la recibimos, durante en este camino progresivo, y cuando venga Jesús se va a culminar nuestra salvación. Entonces, que tenemos que vivir como si fuera hoy, como si hoy vendría. Tenemos que vivir en plenitud, tenemos que vivir como personas del reino, porque estamos en el reino, a pesar de que estamos en este mundo. Dice que somos solamente pasajeros de este mundo, porque nuestra ciudadanía está en el reino, pero debemos de tener claro que ya en este momento somos ciudadanos del reino y vivimos en el reino que ha sido establecido en nuestros corazones. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran añadir. ¿No? Muy bien, pues les No, agradezco. hermanito, todo bien. Muchas gracias, hermanita Lidia. Les agradecemos el tiempo de lectura. Primeramente, Dios, si se lo permite, nos vemos el día de mañana. Continuaremos con el capítulo 6 de Segunda de Corintios y le voy a pedir a mi esposita si nos apoyas con oración, mi amor, por favor. Sí, amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta noche que podemos estar juntos en tu lectura, Señor, aprendiendo más de tu palabra. Gracias, Padre, porque nos revelas cada día de tu palabra, podemos conocerte, podemos saber un poco más de ti, del amor que nos tienes, Señor, de la confianza con la que podemos acercarnos cada día a ti, Señor. Gracias por ese sacrificio de tu Hijo, porque podemos acercarnos hoy libremente a ti, confiadamente, Señor. Te damos muchas gracias. Gracias, Padre, porque nos has permitido volver con bien de las actividades que cada uno de mis hermanos hayan tenido. Te pido que los bendiga, Señor, que cada uno tengamos, Señor, un descanso, como dice tu palabra, ¿verdad? En paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, Señor, porque tú nos haces vivir confiados y esta noche sé que cada uno de nosotros, Señor, confía en ti y te damos gracias por ello, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos, los que están conectados y a aquellos que nos ven por alguna red social, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi amor. Nos Amén. vemos mañana, primeramente, Dios. Bendiciones. 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 Buenas noches. Hasta mañana.